Permítanme. Buenas noches, bienvenidos a la sesión de hoy. No sé si han podido ver el grupo de WhatsApp. ¿Todos me escuchan? Sí, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿En qué consiste el trabajo, no? Se les ha enviado un video de un experto, de la opinión de un experto. Sí, el video es corto, no es largo, habla de la importancia del Big Data en el área médica y de salud. ¿Sí? Eh, El trabajo consiste en cuál es la opinión que ustedes tienen, ¿no? ¿Cuál cree que sería en el área o sea, en el área más importante para empezar el manejo de Big Data en el sistema de salud, ¿no? No sé, en la parte de seguimiento, de planificación, de prevención y explicar por qué consideran que se tendría que empezar, ¿no? ¿Qué área sería la más importante? No sé, quizá terapia intensiva, que el grupo lo defina, ¿no? Es un máximo de 2 páginas, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que generen los grupos correspondientes y a las 8:15, ¿sí? 8:15 nos estaríamos conectando, ¿sí? Este es parte del trabajo final y obviamente también los aportes que cada grupo dé van a ser importantes. El trabajo se puede realizar de manera individual o grupal, ¿sí? Y entonces es muy importante considerar, sí, considerar los aportes de cada área y la fundamentación, ¿no? Y la fundación que se tenga de la misma, ¿no? Entonces, les agradecería, ¿no? Que ustedes puedan formar los grupos y nos vemos 8:15 con ese análisis, ¿no? Con el análisis que haga cada grupo. No sé si ha quedado clara el trabajo. Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, Doctora, por favor, ¿podrías repetir? Dijo Nove que si el Big Data servía para la parte preventiva o para terapia intensiva, qué otras más dijo? Dijo creo que varias. sí, es precisamente lo que yo les he enviado al grupo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Eh, Ustedes tienen que mencionar cuál es el área de mayor para empezar el manejo del Big Data en los sistemas de salud. Y ahí yo les coloco, por ejemplo, será en seguimiento, en planeación, en prevención, en terapia. Precisamente el trabajo es ese, ¿sí? El determinar, ¿sí? El determinar cuál, ¿no? Cuál es el área donde se debería comenzar, ¿no? Y poner un ejemplo de cuál sería la mejor área para comenzar, ¿sí? Para comenzar a trabajar. Entonces, eso es lo que tiene que definir el grupo, ¿sí? El grupo como tal. Gracias. Muy bien, entonces comencemos, por favor. Y 8:15 nos vemos, ¿sí? Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Podemos comenzar? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches.
¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Quién va a comenzar? Buenas noches, doctora. No sé si me ¿Cómo está? permite. Claro que sí, pueden comenzar. Ya tienen la función habilitada de que varios pueden compartir. Gracias, doctora. Sin embargo, estoy con una laptop que no tiene acceso a Internet. Sin embargo, los puntos que voy a tratar creo que son bastante claros y todos han de ver también parte de lo mismo. Mi grupo está compuesto por el doctor Johnny Santos Rojas Roque, el doctor César Hugo Suxo Escobar, la doctora Joana Catacora Alcázar, mi persona, Trausen Javier Dorado Montes. Hemos visto que el Big Data podría emplearse en el sistema de salud boliviano en varias cosas. Está la gestión de datos epidemiológicos, donde podríamos cargar gran volumen de datos, podríamos ver incidencia de enfermedades, brotes, patrones de propagación, etc. También se podría aplicar en la investigación clínica, donde nos permitiría de todo ese gran conjunto de datos que existe, ir filtrando lo que más necesitamos, ¿no? Las tendencias, patrones y tratamientos. También se podría utilizar en la gestión de recursos y logística, optimizando el sistema de salud, mejorando el inventario, equipos médicos, gestión de citas, disponibilidad de camas y todo aquello con lo que chocamos hoy en día. También se podría utilizar en la mejora de calidad de atención del paciente. Podría ayudar a identificar áreas de mejora en la calidad de atención al paciente y mejorar los tiempos de espera, los tiempos de consulta, agrupando por categorías, en fin. Y por último, la predicción de tendencias y necesidades futuras, donde podríamos tomar todos los datos socioeconómicos, demográficos y de salud y tratar de predecir tendencias para ver las necesidades que vamos a tener en el futuro. Por supuesto, este último punto es el que más nos ha interesado, así que hemos tratado de desarrollar un poco más. En este tema, el Big Data en la predicción de tendencias y necesidades futuras, tendría que hacer varias tareas, empezando por la recopilación de datos para encontrar la gran cantidad de datos dispersos que se tiene de diferentes países, diferentes partes del mundo. Tendría que hacer un proceso de limpieza de todos esos datos para eliminar algunos repetidos, algunos que no tienen sustento necesario, etcétera. Y acto seguido habría que hacer el análisis de esos datos. Un análisis estadístico, automático, por supuesto, para identificar patrones y tendencias. Y a partir de eso, hacer un siguiente paso, identificación de necesidades futuras, en los que se pueden identificar en el sistema de salud boliviano alguna tendencia, por ejemplo, algún brote, alguna falencia que tengamos y en base a eso adelantarnos, ¿no? Y hacer el siguiente paso, que es la planificación estratégica y la toma de decisiones, donde ya hablamos de recursos, movimiento de personal, ya hablamos de medicamentos y todo aquello. El Big Data puede ser una gran herramienta para todo este tipo de planificación, para todo este adelanto que haríamos para adelantarnos a los posibles problemas, y habría que ver la necesidad de tener acceso, ya que últimamente se está hablando que en parlamentos de Europa, de Estados Unidos, se quiere limitar el uso de la inteligencia artificial y del Big Data. Entonces tendríamos que ver que eso no nos llegue de alguna forma a perjudicar. Todos estos pasos que hemos señalado para la predicción de necesidades futuras, recopilación de datos, limpieza, análisis de datos, identificación, planificación. Bueno, los primeros tres, sobre todo, son parte de los metaanálisis, que ya están regulados, ¿no? Y lo hacemos de forma manual, bajo las normas Cochrane. Existen ya páginas destinadas como grandes repositorios de donde podemos poner buscadores booleanos y bajo una fórmula matemática extraer toda la información para que sea reproducible y otros puedan investigar bajo el mismo método. Sin embargo, todo esto ya lo eliminaría el Big Data a través de la inteligencia artificial y tendríamos los metaanálisis más exactos, ¿no? Y que involucran toda la información actual. Nada más, doctora. Gracias.
Muchas gracias, ¿no? Evidentemente, el elemento de la inteligencia artificial coadyuva bastante, ¿no? En el sistema. Muchas gracias. ¿Quién va a continuar, por favor? Doctora, Sí, ¿lo escuchamos? sí, voy a compartir. Bueno, ¿se puede ver, doctora? Sí, Doctora. podemos verlo. Sí, hemos hecho el siguiente análisis también viendo la realidad, ¿no? De lo que es el Big Data, ¿no? El equipo está compuesto de mi persona, Félix Cortés Nina y Graciela Espejo Ticón. Si bien, por ejemplo, se cita, ¿no? El anterior colega ha citado de la importancia, todas las situaciones de Big Data, inteligencia, casi hay que ser sinceros, serán es que muchos desconocemos, ¿no? Mi persona, tal vez en este módulo ha escuchado, digamos, que es el Big Data, haciendo un análisis, ¿no? Entonces, nosotros hacemos que el Big Data, dentro de lo que es el sistema de salud, nosotros hemos abordado desde un punto de vista tal vez diferente, ¿no? Estos van a ayudar en la prestación de servicios, la solución de problemas dentro de lo que corresponde al sistema de salud ya establecido. En este capítulo, haciendo un énfasis, por ejemplo, en mi trabajo, preguntaba al personal de salud si ya tenía conocimiento o alguna aplicabilidad acerca del Big Data, pues muchos desconocen. Si bien nosotros hacemos un análisis, conocimiento de lo que corresponde al Big Data, es por estos momentos, ¿no? Estos, digamos, algunos cursos o tal vez parte de un módulo, todas las situaciones, recién lo analizamos. Personalmente, tal vez no hayamos visto en su magnitud en un momento no dado, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que la posibilidad en la elaboración de modelos predictivos, comportamientos, las necesidades, tienen que ver mucho con la información relevante que se tiene, ¿no? También hemos hecho un análisis y, por ejemplo, hoy en día, hablando de lo que corresponde a información, hemos visto que la comunidad de los pacientes están influenciados básicamente. A ellos no les interesa el Big Data, sino que la información práctica necesaria que hoy en día ya se da por las redes sociales, ¿no? La web, Facebook, Twitter, TikTok, ya lo vemos, ¿no? Muchos lo hemos utilizado, o algunos, por ejemplo, expertos en esta situación lo utilizan, ¿no? En videos de un minuto, tratando de explicar más o menos de qué se trata todos esos aspectos que van relacionados con aspectos de salud, ¿no? O sea, patrones de comportamiento, todas situaciones. Entonces, nosotros podemos utilizar estas redes sociales o aprovechar la mejor calidad. Nosotros como personal lo sabemos, entendemos, pero ¿cómo llegar a la población, al paciente? ¿No? Si bien vamos a recopilar información de otros lugares, de páginas especializadas, lo vemos, ¿no? Lo vemos. Claro, nosotros sí, para algún trabajo o parte de tu formación lo vemos, pero nosotros vamos, digamos, a una situación diferente, ¿no? Es en ese sentido, por ejemplo, hay aquí algunos acápites que lo hemos puesto, y la practicabilidad, ¿no? Usted nos decía, por ejemplo, en qué podemos usarlo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la efectividad clínica, social, eficiencia, la utilidad que se va a dar a esto, ¿no? En el Big Data, en los estudios farmacéuticos, por ejemplo, ¿no? Aquí hemos citado a Taylor, un experto en informática, ¿no? Como dice, cada vez es más costoso verificar, realizar una investigación tradicional con ensayos clínicos, porque las industrias están buscando maneras de lograr objetivos similares utilizando datos recopilados de forma rutinaria, y de alguna manera se va a ejecutar y nosotros vamos a hacer énfasis y hacer un seguimiento correspondiente a ese tipo de estudios, ¿no? Es así que los laboratorios farmacéuticos están en competencia, en plena competencia, para recolectar datos sobre pacientes, ¿no? ¿Cuál ha sido el alcance de esta tecnología, de los efectos que tiene, ¿no? Entonces, el Big Data lo que va a hacer, por ejemplo, es desentrañar esta información. ¿Para qué? Para un mundo real, dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, el análisis que nosotros queremos mencionar es que en un mundo real, o sea, en lo real, ¿no? En la práctica,
ofrece, ¿no? A toda esta situación, a la información básica de los fármacos, ¿no? Es así que el interés, los medicamentos, que exista como medio de información, de tratamiento, como medio de llegar a la población en base al conocimiento que uno tiene del personal de salud, va a ser altamente específica, ¿no? Entonces también se puede utilizar como herramienta comercial para los laboratoristas, ¿no? Puede ser vulnerable a los pacientes. Entonces, doctora, nosotros hemos querido tal vez ver de otro acápite, de otro lado, vamos a decir, qué es lo que nosotros entendemos como el Big Data hacia el sistema de salud que nosotros vemos y conocemos. Solamente ese análisis mucho, doctora. Gracias. Realmente son diferentes análisis, ¿no? Estamos viendo esas diversas perspectivas, ¿no? Muchas gracias al grupo, muy gentil. Es lo importante y lo enriquecedor a veces de las distintas, ¿no? De las distintas formas de hacer un análisis, ¿no? Y bueno, ahora la tecnología, los sistemas, los medios tecnológicos están yendo a pasos mucho más adelantados, ¿no? Mucho más adelantados. Y evidentemente es ya no se ha vuelto una constante, ¿no? En manejar herramientas, ahora se ha vuelto un fenómeno altamente dinámico con el cual tenemos que ir de la mano, ¿no? Elizabeth, ¿cómo está? Queríamos. Sí, buenas noches, doctora. Voy a intentar compartir un momentito, por favor. ¿Se logra ver, doctorita? Sí, ahora podemos ver, la escuchamos, los Muy escuchamos. bien. Los integrantes de mi grupo somos la licenciada Giovanna Chávez y mi persona, Elizabeth Mata. De acuerdo a la instructiva que usted nos dio, hicimos el análisis de lo que era el Big Data. Tenemos esta pequeña presentación, ¿no? Aquí podemos decir que el Big Data se ha convertido en un recurso crucial, ¿no? Para los médicos, para el personal de salud, debido a la creciente cantidad de información generada en el campo de la medicina, ¿no? Podemos ver también que cada paciente produce una gran cantidad de datos, pero también podemos observar de que es casi imposible que los profesionales médicos podamos interpretar y analizar todos estos datos, ¿no? De manera efectiva, porque es mucha producción de datos. También podemos decir que el Big Data ayuda en la descripción, en la predicción y en la prescripción de tratamientos, así como en el seguimiento y la monitorización de la evolución de los pacientes. Vamos a ver que el uso práctico, podemos decir que es fundamental, ya que permite dar valor a la información que de otro modo podría perderse o quedar oculto. Los médicos utilizan cada vez más recursos de Big Data en su práctica diaria y su análisis es esencial para aprovechar al máximo esta información. También podríamos decir que el Big Data se utiliza en el área como la prevención, ¿no? El diagnóstico y tratamiento de enfermedades, incluyendo la predicción de riesgos y la respuesta a tratamientos, ¿no? Que muchas veces se pierde esta información, ¿no? Generalmente cuando los pacientes van a consulta, el médico brinda un tratamiento, una receta, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Y esto sucedía más antes, cuando toda la historia clínica estaba solo en documentos físicos, ¿no? Como la historia clínica. ¿Qué es lo que sucedía? El doctor daba el tratamiento, las recetas, y al final el paciente a veces no volvía y no se sabía cómo había resultado ese tratamiento, ¿no? Entonces era un poco complicado, pero con la acumulación de información en el Big Data, podemos observar que se puede ver
¿sí? Cuáles son los riesgos y cuáles han sido la respuesta a los tratamientos. También podemos ver que se aplica en la gestión, ¿no? Y atención clínica, así como la optimización de los costos y las pruebas médicas. Vamos a ver que en conclusión podríamos decir que es importante también destacar que el valor del Big Data en el sistema de salud no se limita a una sola área. La integración de datos en todas las etapas de la atención médica, desde la prevención hasta el seguimiento y el tratamiento, pueden tener un impacto significativo en la eficiencia y la calidad de atención médica en general. Por lo tanto, la decisión sobre el área más importante para comenzar a utilizar el Big Data debe basarse en las necesidades y los objetivos específicos de cada sistema de salud. Doctora, al igual que el compañero que me antecedió, yo la verdad es que no conocía mucho de esta terminología y de esta información del Big Data, ¿no? Y tal vez en este momento aún tengo alguna duda respecto de, por ejemplo, quiénes en Bolivia manejan el Big Data. Yo me imagino y yo puedo pensar que ahora que tengo la información, por ejemplo, el Ministerio de Salud, mediante el sistema que manejamos para lo que son las vacunas, ¿no? Principalmente en el área del COVID, nosotros hemos comenzado a manejar información por pacientes, iniciando desde el carnet de identidad, y ahí nosotros tenemos un enlace con el CEGIP, ¿no? Que están ahí también todos los datos del paciente. Y ahí podemos nosotros ver el esquema de vacunación que tienen, ¿no? Cada persona, cada paciente. Y en lo que sí he visto, por ejemplo, en el caso nuestro, cada persona tiene la posibilidad de ingresar, ¿sí? Al sistema y poder ver uno mismo, ¿sí? ¿Cuántas vacunas tiene? ¿Qué tipo de vacunas has recibido? ¿No? ¿Cuántas dosis has recibido y en qué fechas has recibido las dosis? Entonces, yo me imagino, doctora, de que más o menos es así el Big Data, ¿no? Y si fuera así, doctora, lo que a mí, en lo personal, me gustaría es que se pueda homogenizar, por ejemplo, las historias clínicas, toda la información de los pacientes, ¿sí? Y que podamos tener esa información no solamente en la parte de la salud pública o salud del ministerio, ¿no? Estaríamos hablando de que podríamos tener toda la información, tanto la Caja Nacional, tanto como en las clínicas privadas y todo eso. Tal vez es un poco complicado, ¿no? Porque seguramente debe haber un costo para tener ese tipo de almacenamiento de datos como es el Big Data, pero si fuera posible sería muy importante, ¿no? Así podríamos tener toda la información de la persona y que cualquier otra persona, cualquier otro médico pueda revisar y analizar la información, ¿no? Y el seguimiento y todos los tratamientos que ha recibido un determinado paciente. Eso sería, doctorita, nuestra intervención. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, en Bolivia sí hay empresas que trabajan con el Big Data, pero no son empresas estatales, lastimosamente. No hablamos de Amazon, Netflix, Apple, Coca-Cola, Starbucks, ¿sí? Starbucks en Santa Cruz que hay, son las que trabajan con los sistemas de Big Data. Son 5 empresas, ¿no? Principales que trabajan en Bolivia. Más, sin embargo, empresas que sean YPFB, por ejemplo, ¿no? O idealmente el Ministerio de Salud, no trabajan. Sí, son estas 5. Repito, Amazon, Netflix, Apple, Coca-Cola y Starbucks, las que trabajan con este sistema, ¿no? Recuerden que habíamos mencionado que una de las, no desventajas, sino una de las características de este tipo de sistemas es el costo en equipo, ¿no? Porque precisamente, obviamente uno no puede trabajar con la computadora que tiene en casa, ¿no? Mucho menos con las computadoras que se tienen en los ministerios, no tienen la capacidad de almacenaje requerida.
Entonces, realmente el equipamiento tiene que tener una inversión importante para que se puedan generar esos proyectos, ¿no? En este caso, el proyecto en el área de salud, ¿no? Por ejemplo, a nivel universal, sí, a nivel mundial, ¿qué proyectos trabajan con el Big Data, los de protección de especies en extinción? ¿No? La mayoría de los proyectos de protección de especies trabajan con este sistema. Eh, lo que es erradicación de malaria con teléfonos móviles, también trabajan con Big Data, ¿sí? Y la cuantificación de lo verde en las ciudades, ¿no? Lo que llaman, que es parte de ecología, ¿no? Que es parte de ecología. Entonces, es, eh, es interesante ver cómo estos sistemas han sido aplicados, ¿no? Datos, información, es como utiliza la inteligencia artificial con Big Data Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Es parte de marketing. Coca-Cola lo utiliza como marketing, ¿sí? Especialmente, ¿no? Entonces, en Bolivia todavía empresas como tal, ¿no? Nacionales, no. Lastimosamente todavía no. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más, por favor? Doctora, tal vez acotando lo que han hablado ya los anteriores compañeros, también quisiera acotar de que también para mí es algo nuevo este término y es bien interesante, ¿no? Porque en el área de salud va a ayudar mucho porque incluso dice que este Big Data ayuda a tratamientos individualizados, ayuda en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención, en el pronóstico. Pero, ¿cómo podemos nosotros empezar a usar el Big Data? Yo más lo he enfocado en Bolivia y nosotros tendríamos que, primero tendría que haber una inversión en toda esta, en una inversión tecnológica. Luego, como decía la licenciada Elizabeth, tendría que haber políticas de estandarización de datos. Y este Big Data también ayudaría mucho en la planificación, una planificación adecuada. Y también se tendría que empezar en que el personal esté bien capacitado para el manejo de este Big Data. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Y evidentemente, ¿no? El conocimiento informático, matemático y estadístico, o sea, que son tres áreas, ¿no? No solamente se trabaja con estadística, sino con la parte informática y de matemática. Y el control de la tecnología como tal son los elementos principales, ¿no? Ya después de eso se suman las habilidades de programación y de sistemas de distribución, ¿no? Entonces, son diferentes, y son muy diferentes. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más, por favor? ¿Hay alguien más? Sí, doctora. Por favor, los escuchamos. Ok. ¿Se puede ver, doctora? Sí, los podemos ver. Los escuchamos. Ok. Ay, caramba. Ya, bueno, mi nombre es Ronald Miranda Paza. Y bueno, respondiendo a la pregunta que nos hizo doctora, viendo el video, ¿cuál cree que sería el área más importante para empezar el manejo del Big Data en el sistema de salud? Ahí nos daba unos ejemplos. Y bueno, como antecedentes podemos señalar de que en salud se genera demasiada información de variables sobre un paciente y obviamente dentro del conjunto que conlleva el sistema de salud. Pero difícilmente su interpretación es precisa por parte del equipo médico y no es porque no quisiera, sino porque hay ciertos procesos y procedimientos en la atención clínica que hace que se enfoque en la atención continua del paciente y pues no haya un encuentro o siquiera los mecanismos o la tecnología para poder cuantificar y poder analizar, medir y dar una respuesta al sistema de salud. Esta información puede llegarse a perder incluso con datos aislados, independientes de cada institución, y es lo que vemos ahora en nuestro sistema fragmentado y segmentado en salud, eh, incluso a partir de los municipios o de las gobernaciones.
Entonces, hoy en día se usa mucho más el Big Data, como ya lo señaló usted y mis compañeros, en el área no sanitaria. Por lo tanto, como ejemplo, en centrales de negocio global, a través de redes sociales, usando ciertos algoritmos, que de alguna manera, si tuviéramos el alcance desde nuestro ministerio, podríamos ver a través de esos algoritmos y de uso frecuente de redes sociales, ver las necesidades, de repente algunas específicas en salud. Obviamente se espera usarlo para analizar la información y tener un valor de la información en los sistemas de salud, pero bueno, esperemos de que a partir de nuestro Ministerio de Salud, que vemos que está trabajando en el SWIS, podamos encontrar una salida a ello. Respondiendo a la pregunta, creemos o creo que el área que debería implementarse también, este Big Data, es en las de colección de información inicial de las redes funcionales de salud, en cumplimiento de las normativas de caracterización y el proceso de atención continua al usuario. Hoy en día podemos ver que el usuario, cuando ingresa al sistema de salud, al subsector público, se ve en un laberinto, como vemos en la imagen, donde no saber cómo iniciar su atención, a quién acudir con la primera información, y es ahí donde podemos perder información valiosa y que lamentablemente luego estamos viendo de que estos usuarios llegan muy tarde a los establecimientos y obviamente hasta podemos causar muertes prevenibles. Pero ¿por qué en esta área, ¿no? Que va a ir más a la área administrativa de las gobernaciones y ministerio? Porque ya hablamos de la relevancia del Big Data. En salud estará en la aplicación de modelos predictivos, como dijeron mis compañeros. Obviamente nos tenemos que anticiparnos a las necesidades sanitarias y que a través de ellos se pueda ofrecer una atención médica más eficaz. Y como ejemplo, sacando un pequeño extracto de la OPS-OMS, señalan que cada año el 6% de los hogares en Bolivia enfrentan ciertos gastos catastróficos en salud y el consiguiente empobrecimiento, ¿no? Esto en ausencia de mecanismos de protección eficaces. Los grupos desatendidos, en particular, señala esto, son las comunidades indígenas y los trabajadores informales. Y en el alto, no estamos al margen, creo que más del 80% somos trabajadores informales, por lo tanto, somos más vulnerables a estos gastos altísimos en salud, y más aún cuando se tienen o no se tienen regulados ciertos procedimientos de seguridad. Por ejemplo, solamente por citar un ejemplito, el SOAT, ¿no? O sea, si yo no actualizo, certifico mi SOAT cada año y causo un accidente, pues eso va a causar bastante daño económico a la familia, no solamente a la persona, a toda la familia, a todo el entorno. Con el sector informal más grande del mundo, una proporción significativa de la fuerza laboral de Bolivia, además, porque no solamente es en el Departamento de La Paz, en el Alto, donde vivimos, eh, se carece de una cobertura de seguro médico, pese que el SUS ha tratado de cubrir gran parte de la población que no está dentro del subsector de la seguridad a corto plazo, o siquiera de la posibilidad de entrar al privado. Este gasto en salud catastrófico del bolsillo limita el acceso a los servicios de salud y hace descarrilar los esfuerzos hacia la cobertura universal. Para abordar estas inequidades en salud y barreras financieras, el gobierno boliviano introdujo ambiciosas reformas de salud en 2019 y justamente producto de ello tenemos el sistema único de salud. No es un seguro, sino es un sistema y que conlleva otros subsistemas como el sistema informático, que lamentablemente todavía no se lo ha fortalecido como quisiéramos. Este sistema único de salud intenta unificar la segmentación y fragmentación del sistema actual, pero sin información sensible de la realidad de los bolivianos, esto va a ser un poco difícil. Por ello, también se han desarrollado sistemas informáticos de obtención de información a los niveles operativos de atención en salud, y ya lo conocemos, el primer nivel lo conoce, hay muchos sistemas, parte del sistema informático del Estado, pero que todavía no hay un Big Data que pueda analizar toda esa información, porque también esos subsistemas están encabezados por viceministerios, direcciones, unidades, que cada uno pues son un mundito aparte, y peor aún con la ley de autonomías, que pues cada gobierno o subgobierno pues lo maneja como cree que es correcto. Entonces, en la red funcional de servicios de salud, el por qué usar o tener información de un Big Data de ello es porque lamentablemente tenemos normativas que señalan que debe estar caracterizado un establecimiento de primer nivel, por ejemplo, con internación, ambulatorio e integral, con ciertas características para poder ofrecer atención de calidad al usuario, pero que no se cumple.
Los compañeros me darán la razón que si es un ambulatorio o es un integral, en el caso de integral no se cuenta con rayos X, por ejemplo, en algunos casos con laboratorio continuo de 24 horas o con ecografía, por ejemplo, ¿no? Que nos va a ayudar a poder darle información, a corroborar un diagnóstico clínico a estos niveles y por ende el usuario ahí hace un stop, un paro a la atención continua. Entonces, ¿qué hago si no hay los servicios para poder brindarme una calidad de atención? Pues me voy a un segundo o a un tercer nivel, colapsando prácticamente el subsistema público. Entonces, las redes funcionales de salud, al no cumplir con la normativa de caracterización, sumado al trabajo incoordinado, además de los GAM, de los GAR a través de los sedes y el MINSA, porque tenemos recurso humano en los establecimientos de estos tres niveles de gobierno, existe una discontinuidad de la atención del usuario. Lo que va a provocar atenciones tardías para la resolución del problema de salud, no hay calidad de atención en salud, gasto amplio del bolsillo del usuario, una fragmentación continua de los servicios, muertes prevenibles, entre otros. Y como conclusión, la implementación del Big Data en Bolivia debe ser urgente, pero con profesionales especialistas en áreas informáticas y con la vivencia o experiencia de la realidad que vive el país y pues no volver a cometer los errores de tomar documentos o experiencias de países vecinos que tienen una estructura de Estado muy diferente. Bueno, hasta aquí mi participación y el aporte, doctora, sobre esta actividad que tenemos. Muchas gracias. Diversos puntos y elementos que se añaden, ¿no? Que evidentemente nos dejan ver todos los elementos, ¿no? Que se pueden trabajar, ¿sí? En todos estos sistemas. Muy bien, muchas gracias al grupo. Siguiente grupo. ¿Hay algún grupo más? Muy bien. Entonces, como habían mencionado, ¿sí? Este módulo es peculiar, muy interesante en el sentido de que realmente el dar las visiones globales nos deja ver cuánto nos falta por hacer en el área de salud, ¿no? En el sentido de empezar a trabajar con las herramientas. Mientras nosotros damos en un paso en salud exigiendo, por ejemplo, un número de camas, un número de médicos adecuados para el número de población, eh, visualizando todavía las normativas de, por ejemplo, la cantidad de fisioterapeutas que debe tener por unidad de población, que hay normas internacionales, aquí en Bolivia no las tenemos, y en distintas áreas, ¿no? Hay diferentes dificultades. Vemos cómo la tecnología va a pasos agigantados de la mano del sistema de salud en muchos otros lugares, ¿no? En muchos otros lugares. El objetivo no es ver lo que nos falta, sino el objetivo es ver cómo podemos aplicar. Y uno de los elementos para el mismo es precisamente generar investigación, ¿no? Generar cómo se puede aplicar este sistema, generar qué tipos de información se pueden dar, ¿no? Para un buen sistema de administración, ¿no? Que es uno de los objetivos, ¿no? La parte administrativa carece de muchos elementos, uno de ellos el ir de la mano con la tecnología, ¿sí? Entonces, me agrada que les haya gustado este módulo, es muy interesante el trabajar con este tipo de módulos en distintas áreas, mayormente se trabaja en el área de marketing, ¿sí? Eh, donde yo puedo ver cómo trabajan estos sistemas en el área de marketing, como lo hace Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y hay varios tesistas que toman esa rama para el área. Realmente uno visualiza cómo va creciendo, ¿no? Esta área, especialmente en lo que es marketing, producción, la parte industrial. Más sin embargo, como han podido ver en el video y otros elementos más en la plataforma, en el área de salud también, ¿no? Es visualizar cómo puede crecer en nuestra área
para que cuando ustedes lleguen con ideas, generen expectativa y lleguen a puestos en el elemento administrativo e incluso quizá, ¿por qué no pensarlo en un trabajo de análisis, ¿no? Reflexivo, de una profundización teórica en una tesis, puedan dejar visualizar esto que en muchas áreas se desconoce, ¿no? Entonces, si no hay ningún grupo más, uno agradecerles, ¿sí? Recordarles siempre que todos los trabajos deben ser subidos a plataforma, ¿no? De manera individual, para que se pueda hacer la puntuación correspondiente, ¿no? Ha sido un placer trabajar con ustedes, ha sido realmente repito, es siempre un módulo muy interesante, ¿sí? Y si ustedes revisan teoría en 2 meses, es posible que ya hayan cambiado algunos elementos, porque esto está creciendo día a día, momento a momento, y se está generando cada vez mayor cantidad de investigación, ¿no? Por el trabajo que hemos ido realizando, ¿sí? Y bueno, espero ya conocerlos pronto y estar en otra oportunidad, ¿no? Entonces, muchas gracias otra vez y bueno, hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Espero sus trabajos en plataforma. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctora. Muchas gracias, Hasta luego. doctora, a usted. Hasta pronto. Sí, hasta pronto.